Bueno, bien, me dispongo a hacer el ejercicio que teníamos de la clase y logré resolver el tema del fallo en el ULRAP. Bueno, yo quiero, eh, como hablamos en clase, complejizar un poquito mi personaje, hacerle algunos detalles porque pues lo siento demasiado simple. Entonces vamos a ver cómo logro hacer algo más interesante. Voy a trabajar con simetría, entonces voy a partir esto por la mitad y ahora con esta selección de polígonos puedo establecer la simetría en el eje Y. Muy bien, ahora vamos a hacer que esto se convierta en un ojito. Vamos a Loop Tools y voy a dar un que se haga un círculo. Voy a hacer de frente, voy a rotar esto para que quede más o menos. Y con las operaciones básicas de modelado voy desarrollando los ojos, reparando los vértices y dándole espacio para la geometría que necesito para formar boca y nariz. Moviendo algunos vértices para corregir posibles defectos de la malla. Y vamos a hacerle unos dedos muy sencillos usando estos mismos polígonos. Vamos a darle Shift D, Shift D, P para separar, Selection. Salimos y vamos a trabajar únicamente en estos sin subdivisión. Ahora voy a modelar los dedos y me voy a valer de la herramienta de selección individual para ir extrayendo la geometría de estas garras. Y una vez he tenido acomodados los polígonos, lo que he hecho es hacer que cada parte sea individual. Debo acomodar los tamaños también adecuados para la figura y en su posición. Y al ser un objeto lo estoy haciendo en modo edición. Y acá valiéndome de la geometría también del cuerpo para crear lo que sería el cuello de la chaqueta de piloto, usando las herramientas de extruir con caja, y vamos verificando si la geometría es la adecuada, teniendo en cuenta que es un personaje de muy bajo nivel poligonal. Hacemos unos cortes más para evitar deformaciones a la hora de animar. Y nos valemos de la geometría existente para crear la separación con lo que serán las botas del personaje. Aquí extraemos un poco para darle contorno al pie. Y con unos muy pocos cortes y movimientos del polígono pues vamos creando el espacio que sería para las botas. En este caso la suela se aplana con el comando S, el eje correspondiente y el valor 0. Aquí ya se está trabajando sobre el contenido general de las proporciones del personaje y revisando que todos los polígonos correspondan, que haya la suficiente cantidad de geometría para los pasos que siguen, pero que se mantenga en el más bajo nivel poligonal posible. Ahora, valiéndonos de la propia geometría del modelo, vamos a marcar los polígonos que nos van a servir de base para hacer el casco al personaje. Entonces marcamos
los polígonos necesarios, Shift D, damos P, separamos la geometría, ya tenemos la otra geometría. Vamos trabajando con polígonos, ampliando un poco y escribiendo el contorno que va a tener este particular casco del personaje. Bueno, y ahora sí vamos a iniciar entonces con la extracción de los mapas V. Nos vamos a fijar si tiene algún mapa V, un material. Lo vamos a eliminar porque vamos a partir de cero. Y vamos a irnos a la pestaña de V Editing. Y aquí entonces es donde vamos a empezar a planificar cómo van a ser los cortes de nuestro personaje. Recuerden, en modo línea marcamos, creo que este corte lo podemos usar, este corte para separar la cabeza del resto de separar el rostro del resto de la cabeza, que es bastante grande. Vamos a darle Mark Sim. Vamos a separar la parte interna de los ojos. Esta parte interna de los ojos del resto. Vamos a darle clic derecho, Mark Sim. En el personaje que ustedes hayan hecho, como lo quieran trabajar, pues cada quien verá cómo va organizando sus cortes. Yo lo estoy haciendo exclusivamente para este personaje, este tipo de cortes, así que no serán los mismos, ¿no? Para cada personaje tendrá un sistema diferente. Yo podría extraer la nariz también. Sí. Continuamos marcando las costuras que harán posible el desplegamiento de nuestro modelo 3D no bidimensional, teniendo en cuenta que las costuras también pueden separar grandes grupos de materiales, y eso nos va a ayudar mucho a la hora de pintar. Separamos las superficies que van a ser menos relevantes, aquellas que van a ser más relevantes en bloques más grandes, tratando de encontrar la forma de que al romper la geometría y hacer el desplegamiento no haya lo que se considera estrés. Entonces esto va a ser diferente. Veamos si ya con esto podemos hacer el despliegue de las UVs, que la vez pasada no me funcionó. Bueno, pues descubrí cuál era el problema. En realidad no es ningún problema de la versión ni nada, es algo que habían avisado. De ahora en adelante se hace el despliegue no dando clic derecho acá, sino clic derecho, y acá tenemos un wrap faces, eh, y le damos entonces un wrap, y ahora ya tenemos entonces nuestras partes bien extraídas. Aquí podemos de todas maneras organizar un poco mejor esto, y yo creo que entonces ya tenemos las U's del personaje. Ahora yo les planteé que quería complejizarlo un poco para que vieran cómo era trabajar con varias mallas y sacar diferentes U's. Aquí están las otras mallas que componen el personaje, que serían los dientes, los ojos, las manos y el casco. Y quiero meter todos esos objetos, todas esas partes en una sola V. Entonces básicamente lo que tengo que hacer es partirlo por la mitad, porque pues estamos trabajando en forma simétrica. Entonces voy a efectivamente esto está trabajado en forma simétrica. Voy a quitarle el mirror, a los dientes,
y ya tenemos las piezas que vamos a trabajar todas en el lado izquierdo para que cuando hagamos mirror queden en el lado derecho. Yo lo que voy a hacer es seleccionarlas, son esas tres nomás, y el ojo, y le voy a dar control J y voy a crear un solo objeto de todo esto. Esto se hace mucho en videojuegos para evitar el gasto excesivo de memoria y que todos los mapas de color, etcétera, queden en una misma textura, así sean objetos diferentes. Ya vamos a ver cómo funciona esto. Y le vamos a poner complementos o algo así. Y esos complementos pues son el casco, etcétera, etcétera. Vamos a ahora sacar las U's de estas cosas. Con el casco repetimos el procedimiento de marcar las costuras en los lugares donde más se va a necesitar separar materiales y a su vez teniendo en cuenta las deformaciones y complejidades de la malla en aquellos lugares que uno va considerando necesario romper para poder desplegar el modelo en las V's. Bueno, veamos estos cómo se comportan. Una vez hemos comprobado que están bien las V's, vamos a proceder a organizar las islas, que son los grupos de polígonos que quedan tras el corte, de la manera que mejor nos pueda colaborar a entender en la vista 2D cómo es el comportamiento del modelo y también por el aprovechamiento de la mayor cantidad de píxeles dentro de la imagen, pero a su vez teniendo en cuenta los diferentes niveles de tamaño que deben tener respecto a la calidad que debemos imprimir en cada uno de ellos, eh, y por lo tanto pues siendo acuiciosos con el sentido de las cosas, el derecho, digamos, para ayudar a guiarnos a la hora de pintar. Es así como se organiza pues toda la V. Bueno, y antes de empezar a pintar, como voy a usar la tablet, voy a configurar. Es lo único que tengo que hacer, es venirme a preferencias. Dale acá que voy a emular los tres botones del mouse. Esto me cambia porque ahora voy a hacer Alt y, y rotar para moverme. Hago Alt y Control para zoom, Alt y Shift para panear y Alt solo para rotar. Bueno, lo primero que vamos a definir son vamos a irnos ya estuvimos en Edit, vamos a Texture Paint y aquí vamos a crear nuestro base color y yo la voy a trabajar de 2048 por 2048, es decir 2K, que tenga alfa, que el fondo sea negro, que el fondo sea eh, blanco, no, el fondo sea un gris. Ok, y acá tenemos que cargar eh, esa misma que estamos usando. Vamos a estar trabajando en este orden. Entonces yo ya elegí acá mi pincel y vamos a hacer una paleta de colores de lo que va a ser nuestro personaje. Nuestro personaje va a tener un color. Una creación de los colores base a través de estas paletas pues nos va a permitir acceder a ellos de manera rápida y eficiente a la hora de pintar. Básicamente vamos a empezar a incorporar el color. Yo voy a aplicar pues una base a toda la parte que es de piel.
Se debió haber elegido un color más contrastante entre la malla y el color de fondo de la imagen. Y recordarles que debemos pintar un poco por fuera de la V, cosa que si hay un estiramiento en la animación no se vaya a ver la parte gris, sino que se vea la parte del mismo color. Esto suele pasar en animación y es un error muy común en videojuegos, etcétera. Así que podemos salirnos un poco, no tanto. Yo aquí me pasé. Es apenas unos cuantos píxeles. Hay otros programas que hacen esta expansión o esto que se llama dilatación de manera automática. Uno le puede decir cuántos píxeles quiere que se dilate la V, pero bueno, esto lo hace, no lo hace automático, así que lo hacemos pintadito. Bien, yo creo que ya puedo extraer, guardar esta imagen. Y este va a ser el base color. Ahora vamos a volver a nuestro layout y vamos a aplicarle el modificador mirror. Este mirror va a ir acá en el eje Y, con clipping. Muy bien, y vamos a aplicar objeto, aplicar, y parece que todo está bien. Y ahí ya podemos empezar a corregir y hacer las otras texturas. Ya sabemos que aplicó bien la simetría, que habría que corregir eh, algunos detalles. De la misma manera entonces procedemos con la pintura del casco. Hemos elegido una paleta de colores verdes fuertes, pensando también en hacerlo luego metálico, de hacerle algunas abolladuras y algunos desgastes con una técnica muy sencilla, muy básica, que no es la mejor, pero es la que funcionalmente para este personaje va a usarse. Aquí se trata de mantener un color estándar, color fijo, y en algunos casos, como por ejemplo el ojo, sí un poco de trabajo con los pinceles. Me traje el personaje para el módulo de escultura porque quiero hacerle algunos detalles, y aquí empiezo probando un poco los pinceles a ver cómo se comportan sobre esta geometría. Le he aplicado un multi-resolution, que es un modificador para darle suavidad, es igual al subdivisor, pero con la propiedad que nos permite luego hacer un quemado de los detalles en un mapa de normales. Ya veremos cómo es el procedimiento. Por ahora estoy probando los pinceles básicos, viendo si al pintar con los pinceles se genera alguna deformación extraña en la malla que, que nos indiquen que hay un error de algún polígono o algo, y simplemente jugando con los valores de pincel tanto positivo como negativo para darle un poco de dirección a algunos aspectos del rostro. Nada que sea muy detallado, va a mantener su aspecto de bajo nivel poligonal. Aquí, usando una de las brochas de modo escultura, vamos a hacer algunos detalles como arrugas, dobleces de la ropa, solo para darle un aspecto pues como más orgánico al personaje. Ahora nos vamos a preparar para hacer la transferencia de esos detalles
a la, al mapa de normales. Estamos verificando que en los diferentes niveles de subdivisión se ve bien, que los detalles se ven en el modelo, lo que hemos esculpido. Y ahora vamos a cambiar a el modo de renderizado en cycles. Es necesario que sean cycles para hacer el vaqueo, o sea, el quemado, el fundido de la imagen. Nos desplazamos hasta la pestaña Bake y ahí vamos a señalar eh, exactamente qué es lo que queremos nosotros que se vaqueen. No queremos que se usen las luces para el vaqueo. Elegimos que es la normal la que queremos nosotros hacer la transferencia. Nos está pidiendo de dónde quiere tomar la transferencia, entonces le indicamos que del multiresolución, que es desde donde hemos hecho el, el trabajo de escultura. Una vez estamos listos para eso, vamos a darle en Bake, esperamos que se procese. Ahí puede tardar unos segunditos y voilà. Ahora tenemos el personaje en baja resolución con los detalles de la alta resolución. Vamos a comprobar en el material. Dice que al haber creado las texturas desde el Texture Paint, automáticamente las ubicó donde corresponden, pero no tenemos todavía nuestro mapa de normales ahí en esas texturas. Entonces lo que vamos a hacer es lo que tenemos que hacer es fijarnos que tengamos marcado el mapa de textura. Entonces vamos a ingresar una mapa de textura, una casilla, y la vamos a buscar entre los mapas generados y ahí nos va a aparecer según como lo hayamos dicho que se creara en el Texture Paint, el nombre que le hayamos asignado. Y ahora, como en otras oportunidades, necesitamos el conversor, pasar de mapa de bits a mapa vectorial. Conectamos color con color y vector con vector. Y ahora si ya está funcionando, lo podemos ver quitando la multiresolución y nos damos cuenta que nuestro personaje se le han transferido todos los detalles de la escultura o los pequeños detalles que se hicieron en el modo escultura, y esto pues nos da una mayor calidad del modelo, así sea algo tan simple como este ejercicio. Ahora voy a volver sobre el Texture Paint para detallar un poco más la textura y me voy a valer de los diferentes pinceles y modos de fusión para ir generando a través de pinceladas claras en los bordes el efecto de desgastado o de golpes, qué sé yo. Un poco fake, en realidad se hace de otra manera. Esto hace parte del ejercicio precisamente de intentar hacerlo todo desde el panel de Texture Paint, pero pues hay otras formas a través de máscaras que vamos a ver luego. Eh, Acá pues me valgo de la misma dirección que me indican la V para generar algunos de estos efectos que luego cuando entremos a trabajar sobre la textura de metalicidad y rugosidad, pues se definirán mucho más los detalles y se podrá ver con mayor precisión de qué se tratan estas líneas blancas que le estoy planteando al casco, eh, estas formas sobre las que se está pintando de manera muy irregular. Estoy usando la presión y el tamaño adheridos a la presión de la pluma para que me tome tanto tamaño como cantidad de material que desprende el lápiz. Y este lo repito también sobre las piezas más chicas que generalmente están expuestas
como la parte lateral, esta antenita, valiéndome de la UV para ser muy preciso a la hora de hacer estos cortes, estos arañazos o estos desgastes. Y ahora doy clic sobre la de metalicidad y voy a usar un gris intermedio, para señalar que todo es más o menos de una metalicidad media. Acá en esta textura se va del negro al blanco. Negro es absolutamente que no es metálico y blanco absoluto es absolutamente metálico. Entonces con un gris medio es posible más o menos ir caracterizando los espacios de trabajo eh, que tiene el material de esa característica. Digamos que esta sería una base que se le aplica a todo el material que lleve esa misma connotación de metalicidad, excepto en este caso pues los ojos y los dientes. Y con un blanco absoluto vamos a marcar nuevamente las abolladuras para indicar que ese blanco que habíamos puesto en la de color además también tiene metalicidad. Entonces con esto se genera la diferencia que genera un poco el efecto. Cuando aplicamos el blanco absoluto queremos que eso sea absolutamente metálico, pero todavía no brilla porque le hace falta el mapa de rugosidad, que será en la próxima pasada de pincel. Y acá mientras se van definiendo los grandes detalles metálicos del objeto, como las áreas en donde hay absoluta presencia metálica, los bordes desgastados en algunos casos, como en los dedos por ejemplo, grabamos la textura, eso es fundamental, guardar. Y ahora trabajamos sobre el mapa de rugosidad que va al contrario. Entonces con esta textura no buscamos hacer algo distinto a darle los brillos. Como es la textura de los brillos, entonces nos ubicamos exactamente sobre lo que ya habíamos pintado como metalicidad para darle exactamente ese contorno eh, de brillo, de raspadura, que es el que nos interesa simular aquí en este ejercicio muy rápidamente, sin ser muy prolijos con los trazos, ahí simplemente como de forma demostrativa. Y en aquellos espacios, en aquellos lugares en donde la reflectividad no es metálica sino es plástica, es demasiado brillante, pues entonces usaremos un pincel más oscuro. Y aquí podemos ver por ejemplo que al pintar absolutamente de negro, de un negro mate total, hemos logrado generar una superficie totalmente reflectiva. eh, y entonces ahí estoy variando la escala de grises para buscar una que no sea tan reflectiva. Lo mismo con esta que es la lateral. Y aquellos espacios que son bastante reflectivos como ese botón. Y para el conjunto de la pieza pues algunos detalles pintando así alrededor. Acá también le vamos a dar máximo brillo al ojo, al globo del ojo y al iris también. Y aquí la idea es mantener el procedimiento haciendo algunos detalles. Vamos a aplicar multiresolución y vamos a subdividir bastante, unas 4 veces. Damos cuenta que la malla está bien, se comporta bien, no hay anomalías y comenzamos a generar algunos detalles con las brochas.
Aplicamos una máscara para pintar por el lado, definir un poco más el contorno de esto. Y usando esta brocha hacemos algunos detalles sobre el casco para darle algo más de interés. Básicamente estos detalles pues son hechos muy rápidamente. Y ahora vamos a repetir el sistema de vaqueo eligiendo el mapa de normales. Como ve que esperamos, ya tenemos el mapa de normales que vamos a grabar. Y eso es todo el proceso con el casco. Ya que había desarrollado todo el procedimiento con el personaje, pues decidí que también quería regiarlo. Para eso voy a usar este addon. Voy a juntar las mallas, voy a decirle que voy a crear un rig. Me pide que identifique unos puntos esenciales en el rig, como son por ejemplo el cuello y la quijada. En este caso el cuello. El siguiente sería la quijada. El siguiente sería las muñecas, no los hombros. Hacemos bien en el punto de flexión del brazo. El siguiente sería las muñecas. El siguiente sería el centro pivote del objeto, la pelvis, centro de masa. El siguiente viene siendo los tobillos. Fíjense que el programa, el plugin no nos pide ni codos ni rodillas. Y es fundamental para el programa que si la información no se la damos en este paso, se la demos a través de una densidad mayor en los puntos donde hay flexión como rodillas y codos. Estamos comprobando que todos estén en el punto correspondiente y esos no son rodillas sino deben ser tobillos. Estoy revisando que la cantidad de huesos sea la correspondiente porque pudo haber movido algo y ahora sí pues ubicados una vez en los tobillos a la altura más o menos donde corresponde. Ya tenemos entonces todo el sistema del esqueleto listo. Vamos a darle go y en muy poco tiempo él va a generarnos todos los huesos, incluso los de las manos con la cantidad de dedos que les hemos asignado. Y este es un sistema de huesos universal que es el que se usa en videojuegos, que es el que se usa en casi todo el sistema de captura de movimiento, etcétera. Es decir, que el personaje quedará listo para funcionar con diferentes sistemas de movimiento. Por supuesto no pudo leer esas manos extrañas que tiene este personaje. Fue unas manos humanas, lo habría hecho perfecto. Así que tenemos que ayudarle moviendo cada uno de los huesos a su posición correcta. Es un trabajo cuidadoso porque no debemos mover los nudos donde convergen varios huesos, sino únicamente aquellos que son los de movimiento.
Este procedimiento pues es tedioso, pero esto se debe principalmente a la forma de la mano del personaje. Podría haberle simplemente dicho que no tuviera sino único control en la mano, pero pues yo quería que tuviera en las manos todo el movimiento articular. Bien, ahora seleccionamos todo el esqueleto y le damos crear un metarig. Un metarig es una serie de controladores gráficos que se usan para la animación del personaje, para posar el personaje, y ya tenemos todo ese metarig creado, pero todavía no está asignado al personaje, y es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a ir a la pestaña Bind y ahí lo que hacemos es seleccionar primero la malla, primero la malla, luego el metarig y le damos bind, y él va a generar eh, el empalme entre estos dos objetos, es decir, que los deformadores de los controladores operen sobre la malla de nuestro modelo y de esta manera poder animarlo. Lo mismo hacemos con los complementos, y ahora vamos a probar cómo ha quedado este sistema. Vamos a Pose Mode, modo pose, y vamos a verificar con lo más recurrente, que es siempre pues cómo está flexionando la rodilla, teniendo en cuenta pues su geometría. No daría zancadas tan largas, pero nos damos cuenta que funciona muy bien, que todo está en orden, es decir, nos ha hecho el rig automático en muy poco tiempo. Verificamos con el movimiento de cadera, vemos que es correcto, que hay tensión en los puntos más altos o más bajos. Verificamos la cabeza, que arrastre todo lo que debe arrastrar, muy bien, y ya tenemos prácticamente nuestro personaje totalmente rigiado, con la capacidad de eh, moverse y operar como lo necesitemos. Vemos que se comportan muy bien los dedos también, es decir, obedecen a los controladores. Y entonces pues ya nuestro personaje está con el rig hecho. Es cuestión de jugar animando el personaje. Sin embargo, yo veo que a esa cara le hace falta expresividad, y creo que en el siguiente procedimiento voy a trabajar las expresiones faciales, que perfectamente podría ser acá, y es lo que estoy mostrando, solo que me llevaría tiempo. Sería la mejor opción, pero es un poco dispendioso. eh, Aquí el add-on también tiene para hacer un rig facial, donde nos genera una cantidad de controladores impresionantes, muy buenos, que nos ayudan a manejar toda la parte facial del personaje, y se basa en esta plantilla en la que cada uno de esos puntos luego se va a convertir en un punto de control sobre el rostro, pero pues es un trabajo bastante largo que no voy a ocupar. Lo que sí voy a hacer acá es generarle unos shape keys, es decir, voy a generar los controles de movimiento, los llevo al 100%, y voy a usar la brocha de movimiento en modo escultura para ir desplazando los vértices, ir generando el gesto de la boca cerrada. Los gestos faciales son a veces muy sutiles, pero uno trata de hacerlo en este procedimiento lo más exagerado posible, y mediante la barra del deslizador pues uno va a controlar qué tanto quiere que ese efecto se produzca durante la animación. Entonces generalmente se usan poses exageradas un poco para tener ese nivel de control. Tratamos de manipular los labios muy sutilmente para que se vaya cerrando la boca, fijándonos que a la hora de mover no vayan a superponerse con otras mallas, y que el movimiento sea correcto.
asimismo pues algunos vértices. Aquí podemos ver que se configuró correctamente, creo que está bien. Vamos a nombrar ese shape key y ahora vamos a ingresar otro nuevo. Deshacemos el anterior para empezar desde cero y en este lo llevamos al 100% y ahora vamos a trabajar sin simetría para poder hacer con la misma geometría que tiene el personaje. Vamos bajando los vértices para hacer una simulación de los ojos cerrados usando los mismos componentes de la malla. Pues se podrían haber hecho párpados, pero pues es otro procedimiento diferente y se usan de manera diferente. En este caso, con solo mover los vértices e irlos acomodando va a ser suficiente para simular el cerramiento del párpado. Y lo tenemos que hacer solamente en uno de los lados porque podemos después espejar esa característica. Nos tenemos que fijar en varias vistas para que no vaya a haber un movimiento muy brusco de los polígonos y no se vea natural el paso. Vamos a nombrar y ponemos la referencia al final, L de left izquierda, y ahora vamos a en este botón vamos a encontrar la posibilidad de crear una copia exacta, un duplicado, y ese duplicado poderlo usar en, para espejar precisamente. Lo renombramos, ahora sería el R, right, y cuando llevamos al 100% pues el modelo se van a sumar los dos, entonces necesitamos entonces crear esa copia y le damos clic derecho y ahí aparece entonces la opción de invertirlo en el eje por las normales. Entonces si tenemos activos los dos, tengo el izquierdo y ahora puedo perfeccionarlo un poco y ya para finalizar entonces tendríamos algunas expresiones creadas a través de este mecanismo. Tenemos el personaje ya totalmente rigiado, listo para animar, y pues vamos a darle una pose, sacar un render y presentarlo.